Buenas tardes. Buenas tardes. Acá. La primera pregunta que tengo es ¿qué instituciones nos recomiendan para estudiar periodismo? Y la segunda es ¿qué consejos nos pueden dar para realmente resaltar en el campo y demostrar que esa es verdaderamente nuestra vocación? Gracias. La primera es ¿qué instituciones te recomiendan? Yo creo que la mejor respuesta que te podemos dar, por lo menos desde mi óptica, es que no es que te tienen que recomendar qué institución vos tenés que estudiar. Yo creo que hay un trabajo mucho más importante y más profundo que tiene que ver con la propia investigación acerca de qué ofrecen y qué quiero estudiar. Porque en realidad cuando uno decide algo, no decide solamente qué va a estudiar. Precisamente el segundo paso, y a veces es paralelo el camino transitado, es lo que vos preguntaste. ¿Qué voy a estudiar y dónde voy a estudiar? Para eso, lo que uno necesita obviamente es información. Yo creo que cualquier institución va a decir que es la mejor. Pero lo importante no es que cada institución diga soy la mejor, es lo que digan los demás. Entonces algunas recomendaciones que quizás son sugerencias, yo me permito aportar, es el gran trabajo que tiene que ver con esto de la elección precisamente, si uno quiere ser periodista u otra profesión. Ir a las instituciones, averiguar en dónde puedo estudiar, qué estoy dispuesto a hacer, si estoy dispuesto a trasladarme muy lejos a estudiar lo que quiero o busco algo más cercano. Hay cosas que se ponen en la balanza y que uno decide en el momento en que quiere va a tomar una decisión. Averiguar qué instituciones, acercarse a las instituciones, hablar, leer las páginas de internet que tienen, hablar con la gente, tratar de ubicar graduados, estudiantes, profesionales. Y ligado con todo eso, uno puede ir haciendo luego un balance personal y familiar. La compañía de la familia es muy importante, pero la decisión definitiva es individual, es de uno, porque es para uno. Poder hacer un balance de qué es lo que pienso yo, qué es lo que me va a convenir, qué es lo que evalúo en todo este bagaje de información. Y hablando de todo esto, me parece que uno de los puntos más importantes es poder tener contacto con los profesionales que se desempeñan en el área. Yo creo que hoy todos ustedes tienen una gran posibilidad que es la de Sergio Rubín acá. Yo me animo a sugerir que algunas preguntas podrían ser también cómo eligió, cómo se inició, cómo es el camino. Hay una gran experiencia que tiene Sergio en su trayectoria, donde además, como decían al principio, eligió un área del periodismo muy particular y muy valedera, y que habla también de defender ciertos valores, y de eso se trata también, de recuperar constantemente y defender los valores, que en definitiva es lo más importante. No sé si podré contestarte toda la pregunta que hiciste, pero yo creo que personalmente pasa por ahí. Creo que es una búsqueda personal y creo que uno tiene que conocer todas las opciones y ahí evaluar, no guiarse por una, dos o tres o cinco respuestas que uno tenga. Siguiente pregunta. Acá adelante, en primera fila, tenemos también. Adelante. Sí, yo quería preguntar cuál es la demanda laboral que tienen las relaciones públicas. O sea, si es mucha o poca eso. Gracias. Claudia. Bien. Existen un preconcepto de relaciones públicas que es como un departamento o un sector dentro de grandes empresas. De hecho, todas las empresas multinacionales vienen con un sector de relaciones públicas que generalmente suele tener otro nombre. Dentro de las empresas se llama comunicación institucional, comunicación corporativa, asuntos públicos. Bueno, esos departamentos son ocupados por graduados de relaciones públicas. Pero ciertamente ese es un preconcepto, porque hay pequeñas empresas, incluso empresas familiares, que requieren de organizar la comunicación institucional. Cuando uno habla de relaciones públicas está hablando de los públicos con los que se relaciona una organización.
Entonces generalmente uno dice, bueno, el cliente o el asociado, por ejemplo en un club, es aquel que con su cuota social o con el pago de un producto hace que la empresa exista. Entonces generalmente es el primer público que aparece, entonces el profesional tiene que ver cómo me comunico yo con ese público. Pero hay otros públicos que también son clave, que son por ejemplo los proveedores, los distribuidores, aquellos que hacen posible que la fábrica funcione. Y si mi relación con ellos no es correcta, porque mi relación con los sindicatos no es la adecuada, es posible que los trabajadores, que es el público interno, la relación con los distribuidores, que permiten que el producto llegue a los diferentes lugares, y los proveedores, que son los que me acercan materia prima, la empresa no existe. Entonces fíjense que esos públicos, ya les dije, el público cliente, el público proveedor, el público empleado, el público interno, los distribuidores, la relación con ellos solo existe, y de hecho no tenemos otra manera de relacionarnos con estos públicos que no sea a través de la comunicación, a través de cualquier canal, pero la comunicación, ¿sí? Y un público que generalmente no se tiene en cuenta y es clave para cualquier empresa, cualquier organización, es la comunidad en la que se desarrolla esa organización. Con lo cual también la relación de la empresa con esa comunidad, ¿sí?, es clave en cualquier contexto. Esto que te estoy contestando, que es a través de los ejes de la profesión, que tiene que ver con esos públicos y cómo atiendo a esos públicos, busca que vos veas que existe mucha demanda. Es cierto que no es una profesión en este país que esté tan posicionada o que sea tan conocida como periodismo, ¿sí? Pero cuando uno ve los alcances de la profesión, para que está capacitado, esté graduado, te das cuenta que hay tantas organizaciones y en cada una de esas organizaciones se necesita gestionar la comunicación, ¿sí? Este profesional también tiene que estar, igual que un periodista, sólidamente formado y con valores éticos bien marcados, bien fuertes, arraigados a esa ética profesional, de manera tal que para estos profesionales también la verdad es un punto muy importante. Sí, recién Juan comentaba una situación que él vive en las provincias, cuando ve que existe por parte del gobierno algún tipo de comunicación que no responde a la verdad de los hechos. Hay alguien que gestionó de ese lado, desde ese poder, esa comunicación, ¿sí? Yo quiero comentarles algo. Mientras yo esperaba que se inicie esta jornada, estuve viendo, y los invito cuando salgan que no se la pierdan, una exposición de periodismo gráfico dibujado que está acá en el hall. Y hay una que le saqué la foto y se las quiero comentar porque me parece que es imperdible, de Sendra, y un poco responde a esta realidad del periodismo hoy. Se las voy el dibujito consiste en una señora mirando la televisión y su marido atrás. Y la señora le dice a su marido: acaban de decir en el noticiero que el dólar se va a 20 pesos, que el gobierno está dilapidando las reservas y que la inflación va a ser del 300%. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunta así con una cara desorbitada. Y el marido le dice: pasemos de canal. Es imperdible, realmente, es la realidad. Así que lo quise compartir con ustedes como una especie de realidad del periodismo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Para el señor Rubín, quería preguntarle cómo era la relación del periodista con los productores del contenido en un proyecto. ¿Te referís a ver que si alcanzo a entenderte, en algún proyecto o al trabajo cotidiano? Claro, en la relación laboral del día a día. Si es para televisión, me estás preguntando. Para televisión o radio, sí. Sí, no, la relación es muy buena, ¿no? Hay evidentemente
depende, digamos, de la dedicación, digamos, de cada uno a eso, ¿no? Hay periodistas que se involucran mucho más en los contenidos periodísticos y otros menos. Por tanto, en la medida que se involucre menos el periodista, el productor va a ocupar un espacio mayor, o viceversa, ¿no es cierto? Pero te diría básicamente que la relación es buena, no sé. En esta época yo creo que si se trata de producción periodística me parece que hay una buena sintonía. Quizás hace 30 años atrás era diferente, un poco diferente la cosa, ¿no? Además, en el caso de la televisión o de la radio, a veces los productores debían alimentar a figuritas, a caras lindas, no en mi caso. Entonces digo, alimentar a caras lindas. Hoy me parece que esto ha ido cambiando mucho, afortunadamente. Me parece que hoy se sabe que para estar delante de una cámara, delante de un micrófono, no basta una cara linda. En este sentido, me parece, insisto, que en los últimos años se ha avanzado y por tanto me parece que está bueno que el periodista y el productor se complementen muy bien en la producción de las noticias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, al señor Rubín. Yo soy periodista, pero yo hice un curso corto en la Madre de Plaza de Mayo, en la Universidad Popular. Sí. Y bueno, tuve un percance porque mi mamá falleció y bueno, tuve que dejar pendiente una materia. Pero me impulsaron mucha fuerza para seguir. Y entonces, aún sin título, yo voy a todos los lugares, saco fotografía, hago comentario en un diario digital propio, Aileen Barrett. Ahora pregunto, con el tema de Borda, que fueron castigados variados periodistas, pregunto si hay una ley que proteja a nuestros futuros periodistas y a los que están ahora. ¿Hay una ley en Argentina que los proteja, los ampare con esos ataques, agravios? Porque en otros países sé que hay una ley que protege. No, la verdad que es una ley particular para los periodistas. Yo no conozco ninguna ley particular y me alegra, dicho sea de paso, que no la haya, que no tengamos ningún tipo de privilegio y que todos sigamos iguales ante la ley, que si nos dan un garrotazo a nosotros, a los periodistas, o a un periodista, tenga la misma gravedad que si se la dan a cualquiera que anda caminando por la calle. Por tanto, no me parece. Hay algunas, digamos, hay algún ordenamiento legal, pero va por otro lado. Por ejemplo, el respeto a las fuentes informativas. Yo creo que en eso también se debería, por ahí se puede avanzar un poco más en la protección de las fuentes informativas, en fin. Pero digamos, en esto en particular no hay nada, ni creo que tenga que haberlo, y por lo demás sería bueno que no le pegaran a nadie, ni a los periodistas, ni a la gente común, ni a los enfermos, ni a los enfermeros, ni a los médicos, ni a nadie, que realmente, salvo, digamos, que sea una situación, digamos, extrema que se podría plantear, sino que se pueda siempre privilegiar una tarea persuasiva, para lo cual yo no entiendo mucho del tema de seguridad, por no decir no entiendo nada, pero me parece para lo cual las fuerzas deben estar debidamente capacitadas y deben tener la adecuada conducción política. Siguiente pregunta. Mi pregunta era para tanto Cortés como Rubín. Quería saber qué aptitudes son necesarias para tanto la carrera de periodismo y de relaciones públicas. Bueno, a ver, hay algo, me parece, ¿no? Digo, para no caer en 3 o 4 características que tal vez hace a un profesional de comunicación, esto de estar informado, de tener una formación sólida, de tener entusiasmo, de levantarse todos los días con ganas de salir a cubrir una noticia, ser una persona automotivada, que se interese por la realidad, que se interese por las necesidades del otro. Pues estas son cosas que ustedes pueden encontrar en este tipo de profesionales. Alguien inquieto, alguien que siempre quiera saber más, que quiera llegar a fondo, que tenga una mirada crítica, que intente ver lo que subyace. Yo puedo estar acá, ver, ¿sí?, lo que mis ojos me permiten observar, pero estos profesores necesitan ver qué está por debajo de esto que observo, ¿sí? Poder entender las causas, no ser alguien que describe lo que ve, sino alguien que pueda transmitir a los demás
un análisis de lo que está viendo, ¿sí? Un espíritu crítico. Esas son las cosas que yo podría decir de cualquier profesional de la comunicación, ¿sí? Sí es cierto que hay como también algunos prejuicios respecto de los alumnos que estudian, por ejemplo, relaciones públicas, que les gusta organizar eventos o que les gusta hablar en público. Sí, bueno, hay excelentes profesionales de relaciones públicas que jamás han organizado un evento, jamás han sido voceros, jamás se han puesto delante de un micrófono, ¿sí? Porque es una profesión que se puede ejercer, como explicaba antes, en relación con diferentes públicos, requiere de un análisis de contexto sociopolítico y económico que permita asesorar a los dueños de una empresa o a los dirigentes de una organización qué mensajes transmitir, qué cosas están recibiendo, cuáles son los mensajes recibidos y cuáles los transmitidos. Con lo cual, un espíritu crítico. Es cierto, y esto para los que muchas veces me preguntan en esto de, pero las relaciones públicas son los que organizan eventos también. Entonces, sí, es cierto. ¿Saben por qué? Porque un evento comunica. Lo que yo haga o deje de hacer en un evento, cualquiera sea, una conferencia de prensa, una jornada como esta, la fiesta de fin de año de una empresa, cualquier evento comunica la filosofía de la empresa, ¿sí? Y tiene que ser coherente con todo el resto de los mensajes. Entonces el organizador de evento que estudió relaciones públicas lo va a hacer en un contexto de coherencia, ¿sí? Además de contratar el sonidista, la iluminación, un buen catering, de que las cosas estén limpias, ordenadas, que el plato esté caliente y el helado esté frío. O sea, además de todas esas cosas técnicas, ¿sí? Un evento transmite la filosofía de una empresa, ¿sí? Así que bueno, creo que me fui por las ramas, pero puntualmente lo que quiero comentarles es eso, ¿no? Un espíritu crítico, analista, y poder ver más allá de lo que los ojos permiten observar. Quería saber qué información me pueden dar sobre la locución o la radiodifusión. Bien. ¿Qué hace? Te doy una idea general. En realidad, la carrera de locución inicialmente se inicia como pasó con el periodismo. No había escuelas, no siempre hubo escuelas. Alguna vez surgió una. La primera fue el ISER. A continuación surgió el COSAL, que aquí tenemos a uno de el rector del COSAL presente. Dos instituciones pioneras en la formación ética profesional de la carrera de los locutores. Los locutores han tenido un desarrollo y un aporte muy importante, como los periodistas, en todo lo que tiene que ver con la comunicación en la Argentina. No olvidemos que antes de la televisión primero estuvo la radio en el país y surgió con un aspecto y un objetivo cultural, por lo menos la primera idea. Yo creo que la carrera de locución lo que brinda es una óptica distinta del abordaje, que debe ser complementada, al menos fue mi experiencia, con otras profesiones, con otras disciplinas. Y fundamentalmente el locutor, más allá de poder comunicar y hacer algunos otros tipos de aspectos que se ligan con el periodismo, tiene algunas incumbencias específicas que tiene que ver con la mención de marcas o la dicción de las publicidades, la mención de las publicidades, el anuncio de temas musicales, la lectura de los informativos televisivos, pero en definitiva uno trabaja siempre en equipo en los medios de comunicación. Creo que uno tiene que ir avanzando en este tipo de carreras y complementarlas. En un caso particular, en mi tiempo era una carrera de tipo terciaria, como sigue siendo hasta ahora. Luego surgieron otras carreras que se van diversificando en el campo, muchas las nombraron hoy, a nivel universitario, como el periodismo, como las relaciones públicas. En mi caso particular, luego estudié primero en el ISER, luego en la Universidad de Morón, de la cual soy también graduado, las carreras de licenciatura y producción en radio y televisión, y actualmente hay una gran diversidad. Entre ellas está periodismo,
Ciencias de la comunicación, rápidamente una diferencia, el periodismo ya se habló mucho, ciencias de la comunicación, emparentamos un poquito con lo que contó de relacionista público en cuanto a dedicarse a coordinar y a planificar sobre todo la comunicación de las organizaciones. Ese es el perfil que tiene Morón y la diferencia con periodismo. Tenemos los dos, periodismo, comunicación, y hoy en día la licenciatura en producción y dirección en comunicación multimedial, que sería todo la producción de los contenidos audiovisuales, aquellos trabajos que uno puede identificar como los que hacen las productoras, ¿no? Los cortos, los documentales, los diferentes tipos de programas para canal y para aire. Creo que eso es una semblanza muy pero muy rápida, y para todo, toda profesión que quieran elegir, creo que uno tiene que siempre pensar que siempre tiene que seguir estudiando. Uno siempre tiene que seguir perfeccionándose. La oportunidad llega, pero uno tiene que estar preparado. Y lo último, porque sé que hay un poquito tiempo, pero quería mencionar algo que alguien dijo alguna vez, que se liga con las profesiones, con el periodismo, con lo que quieran ustedes estudiar en definitiva, que es lo importante, lo que quieran, que cuando la libertad en uno madura, esta posibilidad de elegir, el fruto siempre es una elección. Y esa persona dijo también que cuando la libertad, la elección y la responsabilidad que esto implica coinciden, uno vive realmente una sensación maravillosa. Es una sensación que los poetas suelen llamar felicidad. Y uno lo que tiene que buscar es eso, ser feliz en lo que hace.